Bienvenidos. ¿Han escuchado hablar de Fabla Salvaje? Pues es una maravillosa novela psicológica del escritor César Vallejo. Hoy les contaremos un poco más. Como tema principal tenemos la superstición y la predisposición. El ser por creencias tontas. Como subtemas tenemos los celos por la superstición, tenemos el maltrato, tenemos el nacimiento de su hijo. Por último, tenemos el desencadenamiento, que es la muerte de Balta. Lo particular en Fabla Salvaje sería que la visión conflictiva del amor se traduce en inventar a una tercera persona. A pesar de que este personaje imaginario en la cabeza de Balta nunca es mostrado y solamente detrás del espejo o en la sombra en el agua, finalmente es por la culpa de él que Balta pierde la vida. Todo empieza una mañana cuando Balta se levanta de la cama y se dirige al espejo. Al mirarse en él, atrás ve una sombra que pasa. Enseguida el espejo se rompe en 1000 pedazos. Luego llega su esposa Adelaida y él, atemorizado, le contó lo que había sucedido. Pero algo raro sucedió. Ya en la hora de la cena, la gallina empezó a cantar como si fuese un gallo. Enseguida Balta dijo: A la mañana siguiente, Balta se levantó y se fue a trabajar. Luego de trabajar y ya terminar muy cansado, se acercó al charco y nuevamente vio en el reflejo la sombra que lo atormentó una vez detrás del espejo. A inicios pensó Balta que era una broma o que se trataría de una broma, pero al ver la constante aparición de esta sombra, entonces él decidió pensar que Adelaida, su esposa, le era infiel, que lo estaba engañando con otro hombre. Entonces llegó el día en que Balta ya no le dirigía la palabra a su esposa, incluso llegando a golpearla, por lo que él pensaba que le estaba engañando con otro hombre. Un día Balta salió de su cabaña dirigiéndose hacia un risco donde contemplaba el paisaje que parecía tranquilizarlo, pero nuevamente la sombra que lo atormentaba. Un día Balta voltea rápidamente para descubrir de quién se trataba, pero desgraciadamente pierde el equilibrio y cae al abismo. El mismo día y hora, la esposa de Balta estaba dando a luz, ella ignorante de lo que sucedía con su esposo. Finalmente, la muerte de Balta. Lo persigue, agrava su situación y lo lleva al límite. La madurez narrativa de Vallejo se nota a lo largo de la historia, ya que combina la prosa y la poesía para cautivar al lector. Además, su habilidad para captar la esencia de cada personaje es impresionante y se le otorga a la obra diferentes tonalidades y profundidades en el trama. Por lo tanto, la historia sigue siendo fascinante y emocionante hasta el final. Escúchenla. César Abraham Mendoza Vallejo, considerado uno de los mejores poetas del siglo XX, nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, al norte peruano. Sus padres fueron Francisco Vallejo Benítez y María Mendoza Bornero. Vallejo fue el menor de los 11 hijos. Su familia deseaba y anhelaba que sea cura. Vallejo estudió sus estudios de primaria y secundaria en su ciudad natal. En 1915 se fue trasladado a Lima para estudiar sus estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. César Vallejo viajó a Lima en 1911 para estudiar medicina en la Facultad de San Francisco. En 1913 regresó a Trujillo para retomar su carrera de letras. El 22 de septiembre de 1915 se graduó con su tesis El romanticismo en la poesía castellana de la Facultad de Letras. En el año de 1918 recibió la noticia sobre el fallecimiento de su madre y en el año de 1920 regresó a Santiago de Chuco.
Viajó a Europa en el año de 1923 y en julio del mismo año llegó a París. En 1924 recibió la lamentable noticia del fallecimiento de su padre. En 1927 conoció a la que después sería su esposa, la señorita Georgette Philippard. En 1930 viajó a Madrid y en 1932 regresó a París. En el año de 1934 se pudo casar con la señorita Georgette Philippard por el estado civil y en 1937 regresó a España. En marzo de 1938 sufrió agotamiento y el 18 de abril de 1938 entró en una crisis y fue hospitalizado. Falleció una semana después debido a una tuberculosis a los 46 años de edad. El emprendimiento cultural en los últimos años se ha vuelto de gran importancia y de gran relevancia debido a su capacidad para impulsar el crecimiento y la economía local, crear empleo y generar ambiente laboral, contribuir al desarrollo social y cultural de las comunidades. Además, este tipo de emprendimiento también puede tener un impacto positivo en El emprendimiento cultural es una actividad que involucra la gestión de proyectos culturales y creativos con el objetivo de generar valor económico y social a través de la cultura. De esta actividad abarca varias áreas, como la música, el cine, las artes visuales, la literatura, el teatro, entre otras. Wowskins y Kostakis 2014, página 356 hasta 361. Hola, mi nombre es César Augusto Marlon Martínez y vamos a hablar sobre el tema de la naturaleza del producto, documental. Un documental es un tipo de obra audiovisual que utiliza técnicas de registro, edición para presentar información, hechos o testimonios sobre un tema en específico. Este género se caracteriza por un enfoque en la realidad y por su capacidad de ofrecer una visión detallada y crítica de los eventos o fenómenos que lo abordan, tal como indica Nichols en el 2017. Los documentales pueden ser de diferentes tipos, desde los sociales y políticos hasta los que se enfocan en temas culturales, históricos y científicos. Asimismo, los documentales pueden ser más tradicionales, que se enfocan en la narración de paso a paso de cada hecho. Y también tenemos los experimentales, que utilizan técnicas de narración visual, digital o multimedia para crear una experiencia visual y sensorial más compleja.